Y no sé si los pongo a buscar, ¿verdad? Sí, mientras buscan Apocalipsis, porque 2.1, quiero recordarles que estamos en una serie que se llama Tiempo Final. Y estamos hablando de Apocalipsis en el tiempo final. Y recordábamos que Apocalipsis significa revelación. Eso significa Apocalipsis, es una revelación. Y ahí en la pantalla tenemos el reloj que nos caracteriza a nosotros como el Kairos. Es un reloj de arena, habitualmente usado en la antigüedad para calcular el tiempo. Y el motivo de hablar de los tiempos finales no es para asustarnos, sino es realmente para tomar conciencia de que estamos viviendo los tiempos finales. El reloj de Dios comenzó a correr mucho más rápido que antes, porque es necesario que la venida de Cristo se manifieste, y una de las señales más evidentes es la corrupción que hay en este mundo. La sociedad, como está viviendo, vive para sí, vive de forma egoísta. Y es una etapa muy difícil. Y este Apocalipsis, voy a hacer un repaso de lo que hicimos la vez pasada. Hablamos, no se vayan del texto, pero Apocalipsis 1.10, hablábamos que tuvo Juan un encuentro personal con Jesús a través de una visión. Dice que yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1.16, y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tremenda visión tuvo Juan. Yo creo que hubiese quedado totalmente impactado con esta visión. Y Apocalipsis 1.19 dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Juan escribe las cosas que había visto, las cosas que son, y las cosas que serán después de estas. Las cosas que serán después de esta es este tiempo, es el final de los tiempos. Ya después de esto no hay más nada. Este es el tiempo donde el reloj de Dios comenzó a correr aceleradamente. Apocalipsis 1.8 decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Este mundo está totalmente corrupto, corrompido, está roto, está hecho pedazos. El egoísmo, la envidia, los celos, la avaricia, los deseos descontrolados de alcanzar sueños personales, los caprichos de la sociedad en querer tener algo solo para sí. Se trata solamente de mí, del hombre como sinónimo de ser humano, ¿no? Varón y hembra, varón y mujer. Así, de esa manera, ese deseo profundo, ¿no? Por eso Apocalipsis 2.1, el mensaje de las 7 iglesias, este es el mensaje, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿De quién está hablando? El que anda se llama Jesús. El que tiene las 7 estrellas se llama Jesús. El que camina en los 7 candeleros está hablando de Jesús. Él es el que dice esto. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere,
le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Qué promesa! Veamos el final de esta promesa, el 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué significa el mensaje de la iglesia de Apocalipsis? Comenzamos el estudio de Apocalipsis y vamos a hablar del mensaje a las 7 iglesias. Pero las 7 iglesias estaban ubicadas en Asia Menor. Hay un planito ahí que quiero mostrarles. Fíjense, las 7 iglesias en Éfeso, hay un plan para que se ubiquen, donde estaban ubicadas, porque eran iglesias que existían de verdad. Eran ubicaciones reales esas iglesias. Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Eran iglesias de la época, existieron de verdad esas iglesias. Vamos a ver el mensaje de las 7 iglesias y vamos a comenzar con la primera. ¿Cuál es la primera? La que estamos compartiendo ahora, Éfeso. Estas 7 iglesias, si bien existieron en tiempos del apóstol Juan, también representan la totalidad de las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. En todas las eras de la iglesia, por toda la historia de la humanidad. Existen 7 tipos de personas que tienen la identidad de una de estas iglesias, o un poco de ambas. Porque cuando nosotros hablamos de iglesia, hablamos de un lugar físico, pero también hablamos de la persona individual de cada uno de nosotros. Esto también tiene que ver con una caracterización de una iglesia que existe en esta época también, con estos rasgos de comunidad, de iglesia, con esta forma de personalidad. Ahora, este mensaje es una advertencia para la iglesia en los tiempos finales. Esta es una advertencia. Lo que vamos a estudiar hoy en este capítulo de Apocalipsis 2, del 1 al 7, Éfeso era una importante central cultural. Éfeso era un importante lugar, una ciudad muy importante cultural. No como una ciudad de La Plata, que es una importante ciudad porque hay universidades. No todos los lugares tienen universidades. Acá tenemos universidades, hay colegios, hay hospitales. Era un centro, en este caso Éfeso, era un centro muy importante cultural. Era un importante centro religioso también de la época. Era un importante centro comercial también de la época, porque había mucho comercio en Éfeso. Era una ciudad muy famosa, muy conocida. Era una ciudad pero muy conocida. Pero ¿quién estaba ahí en la época antigua? En esa época estaba la reina, adoraban a la diosa Artemisa. Ese era el templo que tenía Artemisa en Éfeso. Y esa era su diosa, a la cual adoraban, la diosa de la fertilidad, la llamaban Artemisa. Fíjense en sus ruinas actuales. Ahora veamos sus ruinas actuales. Hoy está así ese templo, que era la pompa y lo más grande de la época. Se decía que las sacerdotisas de ese lugar que daban rituales a esta diosa Artemisa, que era la diosa de la fertilidad, dice que bajaban los días que ellas hacían rituales y tenían relaciones sexuales con hombres. Fíjense en la atrocidad, se entregaban abiertamente sus sacerdotisas, hacían eso en Éfeso. La iglesia a la cual Juan escribe fue fundada por Pablo, porque quien está escribiendo Juan, está describiendo una iglesia, la iglesia de Éfeso. Esa iglesia había sido fundada por el apóstol Pablo. ¿Y de dónde extraemos eso de que fue fundada por el apóstol Pablo? Lo vemos en Hechos 19:8. Miren, vayamos a Hechos 19:8. Dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. ¿Y qué más hizo? Y separó a los discípulos. No está hablando de los discípulos de Jesús, separó a discípulos
gente que sí creía en lo que Pablo estaba compartiendo del reino de los cielos. Entonces sacó un pequeño grupo de entre esos que no querían escuchar, y ahí conformó la iglesia de Éfeso. Dice, de ellos se separó a los discípulos, discutiendo cada día en las escuelas de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es decir, pues durante 2 años él estuvo predicando en ese lugar y al cual conformó discípulos. Y esa iglesia en la cual había tenido esta visión Juan había sido fundada por Pablo. Ahora bien, en Hechos 18:24 llegó, dice, que la iglesia tuvo muy buenos predicadores esa iglesia. Porque después que Pablo se fue, hubo predicadores, maestros, que enseñaron la palabra, entre los cuales estuvo Apolos, estuvo también, fíjense en el hecho, dice, y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista, no del Juan que estamos leyendo, porque es otro Juan. Y el 26, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquilas, estos eran matrimonio, Priscila y Aquilas, que cuando lo escucharon hablar, ¿qué dice? Lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Porque él tenía el bautismo de Juan el Bautista y todavía no había tenido un encuentro personal como lo que hicimos recién con Santiago, ungirlo con aceite y la unción del Espíritu Santo. Él conocía solamente lo que hacía, lo hacía por conocimiento, tenía el bautismo de Juan el Bautista. No había recibido el Espíritu Santo, no sabía que existía. Por eso Priscila y Aquila, este matrimonio, lo encaminan mejor. Y él se había formado ahí en Éfeso. Vamos a adelantarnos. Apocalipsis 2:2. ¿Qué fue lo que le dijo a esa iglesia en Apocalipsis 2:2? Yo conozco tus obras. Lo primero que le dice a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. ¿Saben? Dios conoce nuestras obras. Lo que vos hacés para el reino. Él las conoce. No le son ajenas las obras que vos hacés. Nosotros sabemos que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia de Dios, pero las obras significan de qué lado estás y qué es lo que estás haciendo, pero que demostrás con obras que realmente vos buscaste a Jesús. Demostrás con obras que sos un seguidor de Jesús. Demostrás con tus obras que el Espíritu Santo está en tu vida. Por eso acá dice, yo conozco tus obras, el Señor te conoce. Conoce cada obra que haces. Cada cosa que haces, cada esfuerzo que haces. ¿Y dónde lo vemos? En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Se dan cuenta? Acá dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras. Él no se olvida de tus obras. Él no se olvida del esfuerzo. Él no se olvida. Nosotros sí por ahí podemos olvidarnos, pero Él es Dios. Tiene pendiente cada cosa que haces para el reino. Hoy disfrutamos del adorno de la iglesia y queremos agradecer a la hermana que es la que se encarga. Esto es producto de un esfuerzo, de una entrega, de estar pendiente. Es importante entender que Dios dice conoce nuestras obras. Antonio pintó la iglesia, Juanita, y todas esas cosas que uno hace, eso lo hacen para Dios, y cuando lo hacemos para Dios, Dios nos bendice. Fíjense en una cosa, Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, dice. Segunda de Corintios 11:3 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no os maravilláis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Acá muchas veces nosotros lo que vemos, algo muy importante, dice que Él conoce nuestro arduo trabajo.
la paciencia con que lo hacemos. Hay muchas situaciones difíciles que vivimos, pero esta es una palabra para la iglesia. Que Él conoce el trabajo que vos hacés. Él conoce la paciencia. Él dice que no podés soportar los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hay muchos falsos apóstoles, predicadores, pastores, que se han levantado compartir un mensaje que no es el verdadero mensaje del reino. Pero le dice a esta iglesia, que dice que esta iglesia ha aprendido a discernir cuál es el verdadero camino, cuál es la verdadera palabra de parte de Dios. Acá claramente lo está diciendo, has sufrido, dice el 2:3, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Seguían adelante esta iglesia, a pesar de las circunstancias que vivían. Seguían adelante y no se detenían. Imagínense, Pablo estaba en un lugar donde le estaba mandando una carta a la iglesia de Efeso en un momento. Pablo estaba en un lugar peligroso, porque él estaba predicando la palabra donde había una diosa que era la diosa Artemisa y tenía muchos seguidores en ese lugar. Y cuando el Espíritu Santo le revela a Juan por visión en el Apocalipsis, está diciéndonos a nosotros mismos que también estamos viviendo estas situaciones en esta época. Pasamos por los mismos procesos, a veces sufrimos, tenemos paciencia, pero seguimos trabajando arduamente por amor a Cristo. Amén. Seguimos trabajando y peleando arduamente por amor de Jesús. Amén. Seguimos adelante. Dice Apocalipsis 2:3, aborreces las obras de los Nicolaitas. Ahí me adelanté, dejé un espacio vacío. ¿Sabe qué significa Nicolaitas? Nico, ahí está. Si lo pusimos a Nico, significa victoria. Y Laos, Nicolaitas, significa pueblo. Entonces, ¿qué era el aborrecer las obras de los Nicolaitas? Aborrecer la victoria de los pueblos. ¿Qué significa eso? Que había muchos que se motivaban a dar falsas esperanzas, motivaban al pueblo a una falsa esperanza. Como que la victoria era de la persona, de forma personal, los Nicolaitas, que la victoria era de la persona. Pero acá dicen aborreces las obras de los Nicolaitas. Esas palabras que dicen pídelo, recíbelo, son palabras vacías, humanas, que no llevan a un destino concreto de la palabra de Dios. A eso se refiere. Decláralo, el milagro va a suceder. Hay normas en la palabra de Dios para poder recibir el milagro. Lo hemos aprendido durante todo este proceso. No es algo mágico que aparece frotando la lámpara y aparece Dios diciéndole, ¿qué deseos necesitas que te cumpla? No es así. Si yo tengo una mala relación con mi esposa, mi oración no llega a Dios. Tengo que pedir perdón, hablar, reconciliarme. Si yo no encamino dentro del propósito y del plan de Dios, no puedo acercarme a Él. Por eso la advertencia para esta iglesia era que había cosas que estaban haciendo bien, estaban trabajando, estaban haciendo... ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ustedes están haciendo obras, están trabajando, tienen paciencia, han sufrido, no han desmayado. Aborrecen a los falsos apóstoles, pastores, predicadores, los aborrecen, no reciben eso. Aborrecen las obras de las falsas esperanzas porque eran del pueblo. Vamos a alcanzarlo, vamos a obtenerlo, vamos a recibirlo. Y dejaban a Dios de lado porque se trataba de las personas, de lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y Dios te va a bendecir, sí. Pero el verdadero evangelio es predicarte el reino de la salvación. El reino de la vida eterna. Que vamos a vivir juntamente con Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Apartarnos del pecado. Dejar de vivir en pecado. Apartarnos del mal. Dejar de tener una vida desordenada. Una vida que no te acerca a Dios, sino que te separa aún más. Dejar de pensar en nosotros mismos, dejar de ocuparnos solamente de lo que a mí me pasa, sino comenzar a seguir a Jesús. Hay una historia bíblica donde Jesús dice que vio a la gente y multiplicó, ¿se acuerdan de esa historia? Multiplicó panes y peces. Había un joven que trajo
5 panes y 2 peces. Y comieron 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Y volvió Jesús a hacerlo en otro momento. Pero en un momento dado Jesús dice, ustedes vienen por los panes y los peces. No va a haber más. Y dice que la gente se empezó a ir. Y empezó a dejar de decir, tenía multitudes que lo seguían. Y cuando multiplicó panes y peces vinieron muchos más. Pero en un momento dado Jesús no le dio más que panes y peces. Porque el secreto era predicar el reino de la salvación del alma. Y que Dios te va a acompañar en el proceso de tu vida. Cuando vos te apartás del pecado, te alejás del mal, dejás de lado todas las cosas que no te edifican. Y te comenzás a fortalecer en el poder de Dios y recibís el Espíritu Santo y empezás a vivir en santidad. Hay que empezar a vivir en santidad y vivir en santidad es apartarse del pecado, es alejarse de lo malo, es comenzar una vida diferente, caminando en los pasos del Maestro, caminando en los pasos de Jesús, entablar una relación con Dios sincera. La iglesia de Éfeso les da a conocer todas las cosas buenas que ellos estaban haciendo. Acá hay una advertencia en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia hacía obras. Esta iglesia sufría con paciencia. Esta iglesia estaba haciendo muchas actividades. Pero se habían olvidado del primer amor. Nosotros podemos hacer muchas cosas por muchas personas, pero si no tengo amor, nada soy, dice la Escritura. No tengo amor, nada soy. Es por eso que acá dice, en el 2 le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a veces Dios nos pregunta, ¿dónde está nuestro corazón? No alcanza con congregarnos. Él quiere que nosotros empecemos a tener una relación más íntima con Él. Porque si no, nuestro mundo, nuestra familia se va a empezar a desmoronar. Pero no es una noticia mala la que te estoy comentando. Te estoy diciendo que lo importante es acercarse a Dios para poder tener la fe puesta en Él, para que las cosas cambien en favor nuestro. Porque cuando vos estás alineado al propósito de Dios, los planes de Dios empiezan a dar en favor de tu vida. Y entonces ahí vos entendés que la salvación del alma es lo más importante. Y vos ya peleás con tus hijos, con tu familia, con tu matrimonio, con lo que tenés alrededor, con tu trabajo, para que todo salga conforme a lo que Dios quiere hacer. No se trata de lo que yo quiero, no se trata de lo que a mí me gusta, no es una obra mía, sino se trata de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere darte paz, Dios quiere darte seguridad, Dios te quiere dar bienestar. Él quiere marcar el rumbo de tu vida en su propósito y en su plan. Pero que si nosotros no tenemos ese amor, esa entrega, ¿qué es lo que le dice? Amor ferviente y sincero. Ese amor ferviente, esa entrega, el amor sufrido, el amor benigno, ese amor sufrido, pelea, pero insiste. Yo a veces lloro por las personas que no vienen a la iglesia. No solamente acá, yo tengo amigos que no congregan en ningún lado y no les gustaron del don de Dios, pero se quedaron, dejaron pasar su tiempo y los ves abatidos, solos, algunos divorciados. Cuando iban a la iglesia juntos y vos decís, ¿qué pasó acá? Matrimonios totalmente quebrados, hijos solos, algunos hasta en vicios, en drogas, el alcohol, porque han dejado su primer amor. Empezaron a pensar en sí mismo y en proyectarte con sueños personales y de repente el mundo es cruel. El mundo quiere destruirte. Satanás vino para eso. Hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino a darte vida y darte vida en abundancia. Es por eso que es necesario que nosotros no perdamos el amor hacia Dios. No perdamos ese amor ferviente de unirnos a Él y entender esta palabra de Apocalipsis que le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa misma palabra se le dijo a una iglesia que existía en Éfeso, pero al mismo tiempo es una palabra dada a tu vida y a tu corazón. Enamorarte del Señor,
que tengas esa pasión de venir con denuedo a la casa de Dios para deleitarte de su palabra. Y vos buscar en la intimidad, en tu casa, en tu hogar, la oración, la lectura, para decir, Señor, necesito crecer aún más. Porque yo quiero fortalecerme. Es por eso que es importante que nosotros no nos detengamos. Habremos olvidado nuestro primer amor, que es Dios. Volvamos a nuestro primer amor con Jesús. Volvamos a ese primer amor con Jesús. El reino de los cielos está dentro de tu vida. El reino de los cielos está dentro tuyo. Porque el Espíritu Santo habita en tu vida. Y este es el momento de poner las cargas y aquello que nos aflige en las manos de Jesús. Y permitir que el poder de Dios transforme nuestro ser. Para poder seguir avanzando. Tenemos que quitar el pecado de nuestra vida. No tenemos que olvidarnos que Dios nos ama y Él está pendiente de nosotros todo el tiempo. Este es el momento crucial, por eso las señales del fin, cuando Juan tiene esta visión y le marca la primera iglesia de Éfeso y le dice, ustedes tienen obras, está bien, ustedes están sufriendo y está bien, ustedes están haciendo esto, está bien, pero han dejado su primer amor. ¿Cómo lo están haciendo? Yo a veces cuando hoy justo mandó un mensaje, que tal vez ojalá esté mirando, me mandó un mensaje el día lunes consiguió trabajo, Jerónimo, que siempre está Jerónimo la vez pasada me dijo, decidí volver a la iglesia, y dije, la iglesia, mi vida cambió, tengo paz, Dios me cambió mi vida. Y él estaba peleando por un trabajo y ya le mandaron un mensaje el lunes y tiene que presentar, está contentísimo. No era lo que él pensaba, terminó en otro lugar haciendo otra cosa. Él pensaba por acá y salió por allá. Y está feliz. Entonces, la vida se trata de eso. Cuando vos encomendás tu vida en las manos de Dios, Él se ocupa. Él va a estar en todo lo que vos emprendas, porque uno tiene que trabajar, tiene que tener una actividad. Y si vos tenés sueños personales, como decía Anita, que está aprendiendo bien, tus sueños tienen que ir alineados al propósito de Dios. Si tus sueños te apartan de la iglesia, si tus sueños te apartan de la relación de la lectura o de la oración, no es algo que tenga que ver con Dios, que no te aparte de Dios, no de la iglesia o de una reunión, que no te aparte de Dios. Apocalipsis 2:5, recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, volveré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El arrepentimiento, pedirle perdón a Dios, Señor, hoy estoy haciendo las cosas mal, todavía me cuesta. Hay que tomar esa actitud, esa fuerza, y confiar en el Dios Todopoderoso. Por eso esta palabra de Apocalipsis, por eso esta palabra que estamos leyendo, hablando del fin de los tiempos. ¿Vieron cómo esta ciudad de Éfeso estaba rodeada como una ciudad actual? Había costumbres paganas, libertinajes en esta ciudad de Éfeso. Y ahí en medio estaba la iglesia. Es como estos tiempos. En estos tiempos vemos un estilo de vida totalmente libertino para muchas personas. Y vienen nuevas formas de pensamiento, las ideologías se instalaron. Y para muchos me parece algo nuevo. Pero si vuelves esa historia, si vos profundizás en la palabra, te vas a ir dando cuenta que eso existió antes. Por eso he mostrado las ruinas de ese templo pagano. En aquel entonces era lo más importante y lo más atractivo de esa ciudad. Y quedamos en ruinas, totalmente en ruinas. No quedó nada. Cada vez que algo se levantó en contra de Dios, la palabra de Dios siempre permaneció. Amén. Fíjense cómo la Escritura siempre permaneció. Hoy hay iglesias por todos lados y todos predican. Y en un momento dado a Pablo le dijeron, y a Jesús mismo le dijeron, Maestro, hay uno que predica en tu nombre, nosotros fuimos, le dijeron los discípulos, y se lo prohibimos. No lo hagan, le dijo Jesús. El que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge desparrama.
De una manera o de otra el mensaje es predicado, porque el que da convicción del pecado es el Espíritu Santo. Amén. Y el que va a llevar la verdad es el Espíritu Santo. Yo no convenzo a nadie, soy un pastor, pero el Espíritu Santo da convicción del pecado. Y esa gente comienza a afirmarse. Y en un momento dado también Pablo le pasó. Pero no importaba, porque estaba siendo dado el mensaje del reino. Y hoy en día la palabra de Dios se está extendiendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que a pesar que en épocas antiguas, como en Éfeso, había un lugar donde estaba contaminado con el pecado, ahí resplandecía la iglesia de Jesús. Ahí resplandecía el poder de Dios. Ahí se manifestaba la gracia del poder del Espíritu Santo. El poder de Dios estaba en ese lugar. Nos quedamos sin micrófono, pero no importa. Igual me escucha la iglesia. Es más que nada para los que están en las redes sociales. Podemos ver esto, iglesia. Este mensaje de Apocalipsis, del fin de los tiempos, tiene que ser motivo de gozo, no tiene que ser motivo de tristeza. Tiene que ser motivo de alegría porque manifiesta que el poder de Dios está obrando. Y que se está cumpliendo lo que a nosotros se nos ha prometido durante mucho tiempo. Hay muchos apóstoles que gustaron ver este día y no están. Hay muchas personas que quisiesen ver este día. Estarían gozosos los apóstoles hoy viendo las señales. Porque siempre decían, maestro, ¿pero cuánto va a suceder esto? ¿Cuánto vas a venir vos? Le decían, tranquilo. Y Mateo 24 siempre le decía, estas cosas van a pasar y les daba las señales. Pero ellos querían ya que el reino de los cielos está en la tierra. Pero esa promesa es para tu vida. Amén. Tomemos la determinación de seguir a Jesús con toda la fuerza. Tomemos la determinación de volvernos a Él en el amor profundo hacia Dios. Tomemos esta palabra como para nosotros, para poder edificar en nuestras vidas como un templo, porque tu vida es templo del Espíritu Santo. Por eso en este peregrinar que estamos haciendo el estudio de este Apocalipsis, y cada vez se va a poner mucho más interesante, en los tiempos finales se va mucho más interesante, porque vamos a ver las 7 iglesias, vimos una. Y no profundicé tanto, simplemente lo fui dando de una manera práctica, más comprensible, para que podamos discernir, como en este caso la iglesia había recibido una palabra, que estaban haciendo obras, que estaban soportando, que estaban haciendo cosas bien, pero había algo que tenían que retomar. El amor hacia Dios. Retomar ese amor hacia Dios. Te tiene que emocionar venir a la iglesia así. Ay, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a servir, tengo que ir a hacer esto. Tiene que haber una pasión. Tiene que haber una pasión. Tenés que tomar ese primer amor. Volver a enamorarte de Jesús. Amén. No alcanza solamente con hacer las obras. Tiene que haber pasión en lo que haces. Cada paso que das, vas a buscar a alguien, le predicás. Tiene que haber un quebranto en tu vida. Hoy sentí una emoción tremenda en el bautismo. Y mañana también tenemos el otro bautismo. Y estoy feliz. Porque sé que Dios está obrando con poder. Amén. Y aunque nosotros simplemente vemos este espacio, el Espíritu Santo se está manifestando con poder y autoridad. Amén. Es tremendo ver la mano de Dios en este tiempo. Es por eso quiero invitarlos, iglesias, a hacer una oración con fuerza, con determinación, con seguridad, confiando en aquel que tiene el poder de transformar cualquier situación de nuestra vida, de aquel que tiene el poder de animarnos, levantarnos y ayudarnos a cada paso que demos en este plano terrenal. Sin olvidarnos de la santidad, sin olvidarnos de que tenemos una promesa eterna y ahora, al transformarnos en ciudadanos del reino de los cielos, ya no pertenecemos a este plano terrenal. Somos ciudadanos del reino. Entonces tu vida está segura en Cristo, porque estás en el hueco de su mano. Y ahí en el hueco de su mano Él te dice, hijo, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga con vos? Y Él va a estar obrando en tu vida. Es momento que nosotros tomemos la decisión correcta de seguir a Jesús, de enamorarnos de Jesús, de estar cada vez más agarrado a Él.
Que no te alcance con venir los sábados y los domingos y los miércoles. Que no te alcance con tener una lectura de 3 minutos. Desafíate a hacer una lectura de 5 minutos. 2 minutos más. Y si podés más, mejor. Pero hacete un poquito más. Da ese paso. Yo prefiero ir de a poco, porque yo sé que les cuesta hacer 2 y hasta 3 minutos. Y ahora el pastor los desafía a 5. 5 minutos. Miren que yo no los veo, pero de arriba los veo. 5 minutos de oración y lectura. Ustedes saben cómo va a cambiar. Léanse los proverbios, léanse los salmos. Los proverbios para adquirir sabiduría, dar sagacidad a los simples, dar entendimiento a los necios. Es importante que empecemos a sumergirnos. Estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. El otro día miraba en internet la mujer Jesús. Yo digo, ¿qué? Cristo vino mujer, la Cristo mujer. ¿De dónde salió eso? Un judío que se declaraba el Mesías. ¿Y esto de dónde salió? La Biblia estaba contando. En los últimos tiempos se levantarán, dice, falsos cristos. En los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores, y engañarán a muchos. Pero ¿saben qué? Ustedes están guardados por el poder de Dios. Amén. ¿Saben qué? El Espíritu Santo los está guiando hacia la verdad. Y cada paso que están dando, ustedes están escalando un escalón más hacia el reino. Amén. Y ya no tenés miedo a la muerte, porque sabés que la muerte es un paso a la vida eterna, y salvación. Imagínense ese día, el día que nosotros nos vamos a levantar como sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Imagínense gobernando juntamente con Cristo. Eso es lo que tenemos que tener, esa pasión, ese fervor, de estar seguros de esa salvación que nos ha dado. Por eso volvé a tu primer amor. Volvamos a despertar esa pasión por Jesús. Enamorémonos cada vez más. No nos dejemos enfriar, porque dice la Escritura que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y a los que están en las redes sociales, no te enfríes. Date la oportunidad vos de recuperar ese amor perdido con Cristo. Estamos en victoria, iglesia. Hoy es una fiesta. Hoy es un día de gran gozo. Hoy es un día de victoria. Así que vamos a orar, iglesia. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a decirle al Señor con nuestras palabras: Señor Jesús, quiero tener ese primer amor contigo. Despiértame, Señor. Despierta la pasión por ti, Jesús. Ahora déjenme orar. Padre, Dios del cielo y de la gloria, te doy gracias en este día por esta iglesia. Te doy gracias, Señor, por la palabra compartida en esta hora. Yo sé, Señor, que muchos han trabajado, han dado todo por tu palabra, pero dice que todo lo que hagas por Él no queda de saco roto. No queda ahí. Dice que Él sabe todo lo que haces. Tus obras llegan como ofrendas de olor fragante delante de su presencia. Todo lo que haces con tus manos, con tus acciones, el poder de Dios está obrando en la iglesia a tu vida, a tu favor. Aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios, derrama el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Da sabiduría a tu pueblo, da entendimiento de estos últimos tiempos. Da entendimiento de tu venida, Señor, que está cerca. Oh Señor, ayúdanos a darlo todo en esta última etapa del recorrido. Que podamos insistir, pelear esta batalla para arrebatar las almas de los perdidos. Y que la mayoría de las personas puedan recibir este mensaje de esperanza, de salvación, de vida eterna, en el nombre poderoso de Jesús. Ten piedad de los que lloran, Señor. Ten piedad de los enfermos. Ten piedad, oh Dios, de los que padecen necesidad. Ten piedad, oh Dios, de los que tienen hambre. Oh Dios, ten piedad.
Aleluya. Te ruego, Señor amado, que tu Espíritu Santo comience a obrar en cada vida. Que nada nos separe de tu gracia, que nada nos aparte de tu reino, Señor. Sé que es un momento importante en nuestras vidas, acercarnos y apartarnos del pecado. Libra a tu iglesia del pecado, Señor. No nos metas en tentación, oh Dios, líbranos de todo mal, porque tuyo es el poder, porque tuyo es el reino, Padre. Amén. Oh Espíritu Santo, yo sé que estás en este lugar. Yo sé, Espíritu Santo, que estás obrando en cada vida, transformando cada corazón. Tú estás cambiando cada situación, Padre Santo, porque el poder de Dios está en este lugar. Amén. Tu Espíritu Santo fluye. Oh Señor, gracias te damos. Gracias te damos, aunque nuestro cuerpo exterior se vaya desgastando, el interior se renueva cada día y cada día más, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, entregamos todo por ti, Señor. Mira la iglesia al Cayo, Señor, bendice a los que están en este lugar. Dales gozo, paz, derrama de tu unción, Señor. Y por aquellos que no están, Padre, ten piedad, Señor. No te olvides de ellos, Señor Jesús. Atráelos a mi presencia, a tu casa. Atráelos a una relación contigo, Señor. Apártalos del pecado, Señor. Rompe esas cadenas que lo atan. Derriba esos muros que no te permiten acercarse a tu casa, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios.